Buenos días. Se esforzaron mucho hoy por venir aún en la lluvia. Oremos juntos. Nuestro Dios Padre que creó el universo y todo lo que en él hay. Nos salvaste por la sangre de Jesús en la cruz. Y ahora dentro de la iglesia, que es tu cuerpo en el que obras, hasta que vayamos al cielo, tú siempre nos acompañas, nos guías, nos enseñas, nos proteges. Y gracias porque a cada uno de nosotros nos has dado un don para que participemos en tu gran obra. Durante esta semana se está realizando el retiro de otoño en el centro de Gwangju. Por favor, guía y ayuda para que las muchas almas que se salven esta vez puedan ser levantadas en el Señor. En esta mañana queremos aprender la palabra. Señor Espíritu Santo, por favor, sostén el corazón de los oyentes y del que predica tu palabra, para que se anuncie así correctamente solo tu palabra. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Busquemos en la Biblia 2 Corintios 8, 2 Corintios capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el 5. Leamos 2 Corintios 8, versículos 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ahora mismo en Gwangju ya ha terminado la última predicación de retiro de otoño y creo que en este momento se está llevando a cabo el bautismo en el lugar del bautisterio. Y si vemos el registro final de este retiro de otoño 2025, hubo 6.323 inscripciones previas y luego 941 registros en el mismo lugar. Así en total, 7.264 personas asistieron. Y si incluimos a los 1.400 hermanos voluntarios, serían 8.664 personas. Además, había bastantes que no se inscribieron ni sirvieron, pero que igualmente asistieron. Algunos llevaron a otros inesperadamente para que también tuvieran comunión con los hermanos y pudieran ser evangelizados. Así que a simple vista, creo que más de 9.000 personas participaron en este retiro de otoño. De todas maneras, creo que nosotros estamos dedicando todo nuestro esfuerzo en la obra más preciosa para el Señor, que es salvar a las almas muertas, ¿no? Eso es lo que agrada más a nuestro Señor. Aquí dice que Dios nos dio una gracia a las iglesias de Macedonia. Si hablamos de las dos grandes gracias que Dios nos da, son la salvación y la gloria. En la región de Macedonia había varias iglesias, desde la iglesia de Filipos hasta Tesalónica, en la parte norte de Grecia. ¿Cuál fue entonces la gracia que Dios les dio a ellos? Que al dar ofrendas lo hicieron más allá de sus fuerzas, y eso mismo lo llama la gracia que Dios les dio. ¿Por qué?
porque aunque ellos dieron más allá de sus fuerzas, Dios también les suplió en esta vida. Y además, cuando estén delante del Señor, los llenará con la gloria eterna. Por eso se puede decir que fue la gracia de Dios para los creyentes de Macedonia. Cuando recibimos la salvación, en Efesios 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos. Esa es la gracia de la salvación. La gracia significa que yo no hice nada, sino que Dios lo hizo todo y nosotros recibimos ese beneficio. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Dice así. Y en el versículo 10 dice, porque somos hechura suya. Cuando dice que somos hechura suya, no significa una simple reparación, sino que somos una nueva criatura. Así que cuando nacimos en este mundo, el Señor nos formó y nos creó. Sin embargo, cuando fuimos salvos, Él nos volvió a hacer de nuevo como nuevas criaturas. Es volver a nacer. Por eso San Juan 3:3 dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La razón por la que nos salvó, la razón por la que nos hizo nuevas criaturas en Cristo Jesús, es para que andemos en buenas obras, en Cristo, ¿no? Y esto, dice la Biblia, Dios preparó de antemano. Lo preparó desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. Así que el propósito de nuestra salvación es que fuimos creados de nuevo para las buenas obras y que vivamos andando en esas buenas obras. Por eso Dios nos salvó. Y también santificó nuestra vida, la limpió para hacernos un pueblo suyo celoso de buenas obras. Como también vimos antes en la lectura responsiva, cuando David iba a construir el templo, en 1 Crónicas 29:1 dijo, porque la obra grande es, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Así es, esta iglesia es el templo de Dios. La iglesia no es para nosotros mismos, sino para el Señor. Pero al final, lo que es para Dios termina siendo también para nosotros, porque sin Dios no podemos pensar ni concebir nada. Cuando Dios dice para buenas obras, estas son precisamente los 4 elementos de la vida cristiana. Toda la vida cristiana es una buena obra. Eso es lo que agrada al Señor y lo que le da gloria. Primero está la vida en la palabra, y dentro de la vida en la palabra hay 5 aspectos. El más sencillo es oír. Por eso, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel no escuchaba, en Deuteronomio 6:4 está escrito, oye Israel, es decir, deben oír bien la palabra. En Romanos 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Escuchar es muy importante. Después entra un poco más la voluntad personal, está el leer. En Deuteronomio 17:19 se dice que el rey debía tener la ley consigo y leerla todos los días de su vida. Dice, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Además de meditar, debemos memorizar la palabra. En Proverbios 3:3 dice, escríbelas en la tabla de tu corazón. Grabar en el corazón es memorizar. Y el quinto aspecto de la vida en la palabra es practicarla. En Salmo 19:11 dice, en guardarlos hay grande galardón. Guardar, obedecer y vivir la palabra, todo esto constituye la vida en la palabra. Después viene la vida de oración. Hay oraciones personales y en público cuando nos reunimos. También hay oraciones de súplica intensa delante de Dios. Hay intercesión, se llama. Así, hay diferentes tipos de oración.
El apóstol Pablo también pedía a los hermanos que oraran por él. Eso también forma parte de la vida de oración. Los judíos oraban 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Y Daniel también fue un hombre de oración. Todos los hombres de fe en la Biblia fueron personas de oración. Esa es una buena obra, porque la oración es tener comunión con Dios, conversar con Él, relacionarse con Él. Luego está la vida de comunión. ¿Y qué es la comunión? Es la reunión. Como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno cumple su función en la iglesia. La comunión incluye las oraciones de compañerismo y también las reuniones de servicio, ¿no? Hay reuniones de grupos pequeños, reuniones por departamentos, de universitarios, de jóvenes, de adultos mayores y también reuniones de los ministerios que sirven. Todo eso es comunión. Es comunión y dentro de ella está la dedicación. No solo ofrecerse uno mismo al Señor, sino también presentar al Señor los bienes materiales que Él nos permite tener. Todo esto entra también dentro de la comunión. El diezmo y toda clase de ofrendas también forman parte de la comunión. Y el punto de conclusión de todo lo que hacemos es preguntarnos ¿para qué permanecemos aún en este mundo? Permanecemos para predicar el Evangelio. En la escuela dominical, durante una reunión de sábado, le pregunté a un estudiante pequeño, «Estudiante, ¿por qué vives? ¿Para qué vives?» Y me dijo, «Yo vivo para predicar el Evangelio». Y otro alumno también respondió igual, «Para predicar». Entonces le dije, «Entonces, ¿para qué estudias? Solo tienes que predicar». Pero él contestó, «Estudio mucho para poder evangelizar mejor». Así es, solo así podemos predicar. Por eso debemos esforzarnos en las cosas de este mundo. Vivimos para anunciar el Evangelio. Cuando se complete la plenitud de los gentiles, cuando la obra de evangelización haya terminado y ya no quede nada más que hacer en la predicación, entonces el Señor vendrá a buscarnos. Por eso, esta obra de predicación incluye el evangelismo personal, la consejería de predicación también hay, y realizamos muchos seminarios de la Biblia y realizamos retiros donde comemos, dormimos y dedicamos completamente a la predicación. Nosotros organizamos varios retiros a lo largo del año y en todo el mundo nuestras iglesias siempre realizan retiros. No hay iglesia que no lo haga. Todos llevan a cabo retiros y todo esto es una buena obra. El hecho de que yo esté participando en esto, de que yo forme parte de una iglesia como miembro del cuerpo, no es solo para mí, sino que es para el Señor. Porque como dijo David al hablar del templo, la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Es verdad. El título de la palabra de hoy es el diezmo, la colecta y la ofrenda. Una persona me preguntó, «Pastor, ¿qué es una colecta y qué es una ofrenda?» Así que pensé que sería bueno en este domingo revisar bíblicamente qué significa el diezmo, la colecta y la ofrenda y organizarlo con claridad. Por eso escogí este título. Primero, el diezmo es la manera de expresar agradecimiento a Dios por todas las gracias que Él me ha concedido. Es un signo de gratitud. Es la señal de reconocer que todo lo que me pertenece ahora es de Dios. Eso es el diezmo. En Job 41:11 está escrito, «¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. El monte, el campo, el cielo y la tierra, todo es de Dios». Y dar el diezmo es reconocer eso, que todo le pertenece a Él. El diezmo, la 10ª parte, debe ser entregado plenamente para la obra de Dios.
Es el signo de que reconozco que todo lo que existe en este mundo, todo pertenece al Señor. Abramos la Biblia en Levítico 27. Levítico 27. Después de Génesis, Éxodo, Levítico 27, versículo 30. Levítico 27, versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. La palabra cosa dedicada significa un objeto separado, algo santo. Es una porción que el hombre no toca y que se debe entregar para la obra y gloria de Dios, para agradarle. Dar esa décima parte es reconocer que aunque los 10 décimos le pertenecen a Dios, yo lo confieso con esta señal. En realidad, cuando Dios creó el universo y todas las cosas que en él hay, lo hizo para sí mismo. Y aun cuando nos salvó, lo hizo para él. En Isaías 43, 25 está escrito: Yo soy que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Por amor de mí mismo. También la salvación fue para el Señor. Claro que lo que es para Dios se convierte también en beneficio nuestro, pero primero debemos poner en primer lugar que es para Él. Antes de ser salvos, todo lo considerábamos nuestro. Nada dejábamos que otro tocara. Lo guardábamos celosamente, ¿no? Pero después de ser salvos, entendimos que nada es nuestro, que todo pertenece al Señor, incluso nuestra vida misma. Nuestra alma es de Dios. Eso es lo más importante, reconocer que todo es del Señor. Dentro de pocos días, los hermanos salvos que estamos aquí seremos llevados al cielo. Sí. Aunque vivimos en este mundo, pertenecemos al cielo. Los que son de la tierra buscan lo terrenal, pero nosotros somos celestiales. De los que han recibido la salvación, dice en Juan 10:35, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, nosotros vivimos conectados con el mundo espiritual. El Dios que está allí, el Señor Jesucristo, escucha nuestras oraciones y desde allí nos responde. Y desde ahí también acompaña todas nuestras obras, caminando siempre junto a nosotros. Por eso, después de recibir la salvación, nuestra manera de ver la vida, nuestros valores, nuestra cosmovisión, todo cambia. Todo esto es la gracia de Dios. Y el diezmo es la señal de gratitud por esa gracia. Es una forma de agradecer. El Señor recibe ese diezmo y se complace en ello, y lo usa para llevar adelante su obra. Algunos dicen que el diezmo era solo para la ley y que en el tiempo de la gracia ya no es necesario. Sin embargo, olvidan que el diezmo es la señal de que todo le pertenece a Dios. En realidad, el primero en dar el diezmo fue Abraham. Él dio el diezmo al rey Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Eso fue mucho antes de Moisés, exactamente 430 años antes de que se entregara la ley. En tiempos de Abraham, que eran los días de la conciencia, ya se practicaba el diezmo. Jacob también lo hizo. Abramos ahora Hebreos 7. Hebreos 7, versículo 1.
hasta el 4. Hebreos 7, versículos 1 al 4. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Quién era este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo y rey de justicia, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, semejante a Dios mismo? ¿Quién era? En Juan 8:56 Jesús dijo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Cuándo vio Abraham al Señor? Fue en este momento, cuando dio los diezmos. Ese Melquisedec, rey de Salem, rey de justicia, rey de paz, sin padre ni madre, semejante a Dios, era el mismo Señor. Abraham dio el diezmo al eterno sacerdote, al mismo Jesús, Melquisedec. Así que, cuando nosotros damos el diezmo, en realidad lo estamos dando a Dios. Y con eso Dios hace su obra. Cuando dice aquí, permanece sacerdote para siempre semejante al Hijo de Dios, Abraham le dio el diezmo al mismo Jesús. Veamos también el caso de Jacob. Vamos a abrir en Génesis 28. Génesis 28. Versículos 20 al 22. 20 al 22. Ahí encontramos el voto que hizo Jacob en Betel. Dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esto muestra que todas sus posesiones pertenecían al Señor y que su misma vida era del Señor también. Dios estaba con él, Dios vivía en él y Jacob también en Dios. Esa vida de unión con el Señor se expresaba en la entrega del diezmo. Es la misma actitud de Abraham cuando entregó el diezmo, y de Jacob cuando hizo voto de darlo también. El mismo corazón. Así también nosotros, los hermanos salvos, damos el diezmo como señal de gratitud por la gracia y las bendiciones que recibimos de Dios. El diezmo no solo representa a mí mismo, sino también que toda mi vida y todas mis posesiones son del Señor. Y cuando reconocemos que todo lo nuestro es de Dios, también llegamos a entender que todo lo que es de Dios es nuestro también. Entonces, los niños dicen, esta es nuestra casa. En realidad, ¿de quién es la casa? Es de papá y mamá. Pero los hijos dicen, es nuestra casa. Y al decir eso, disfrutan de todo lo que hay en ella, como si fuera de ellos. Así también, en Mateo 5, versículo 3, está escrito, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando vayamos al cielo, ¿será que cada uno tendrá su propio cuarto como en un hotel, como número de habitación? No,
En el cielo no hay noche, es siempre más brillante que el sol. Es eternamente de día allá. Y como tendremos un cuerpo espiritual, ¿necesitaremos dormir? No, claro que no. En el cielo, con ese cuerpo glorificado, podemos estar aquí y al mismo tiempo en otro lugar. Entonces, ¿qué parte del cielo será nuestra? Todo el cielo será mío. Cada uno de nosotros, porque somos hijos del cielo y ciudadanos del cielo. Por eso la Biblia dice, de ellos es el reino de los cielos. Es verdad, todo el cielo nos pertenece. Cuán grande es la gracia y la bendición de haber recibido la salvación. Todo lo que es de Dios es mío, y al mismo tiempo todo lo mío es de Dios. Ese es el fundamento del diezmo. Así que, al haber sido salvos, Dios que rescató nuestras almas también nos ayuda en todo lo que necesitamos mientras vivimos con este cuerpo en el mundo. Por eso Jesús dijo en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Considerad los lirios del campo, mirad las aves del cielo. Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No hará mucho más a vosotros? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Así nos enseña el Señor. Y también Jesús dijo que el diezmo no debe dejarse de hacer. Vamos a ver Mateo 23. Mateo capítulo 23. Versículo 23. Leamos juntos despacio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. El Señor dijo que el diezmo se debía seguir. Esto era necesario hacer, significa practicar la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello. Significa también cumplir con el diezmo. No es algo opcional. Para nosotros, los salvos, es la señal de reconocer que todo lo que tenemos pertenece a Dios y por eso debemos dar el diezmo. En Israel, la tribu de Leví no recibió tierras como herencia. La tarea de los levitas era servir en el tabernáculo y ministrar a Dios. Ellos vivían de los diezmos que daban las demás tribus. Así podían dedicarse al servicio de Dios enteramente en el templo sin preocuparse por el sustento. Pero cuando el pueblo de Israel estuvo 70 años cautivo en Babilonia y después regresó, ya no daban el diezmo. Entonces, ¿qué hicieron los levitas? No tuvieron otra opción que salir a trabajar para ganarse la vida. Tuvieron que abandonar el servicio en el templo. Así la obra de Dios se detuvo. Por eso, el profeta Nehemías reprendió al pueblo, diciendo que esto no estaba bien, que al no dar el diezmo la obra de Dios no podía avanzar. Leamos juntos en Nehemías 13, versículo 10. Nehemías 13, versículo 10. Nehemías 13, versículo 10. Vamos a leer juntos.
Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Este pasaje habla claramente del diezmo. Como no lo recibían los levitas y los cantores, dejaron el templo y se fueron al campo para buscar sustento. Así la obra de Dios quedó sin hacerse. El diezmo es algo absolutamente necesario para que la obra de Dios se cumpla. Nosotros, aunque somos salvos, todavía tenemos un cuerpo. Por tanto, debemos hacer nuestro trabajo en el mundo, pero también debemos dedicarnos a la obra de Dios. Y para que esa obra se realice, el diezmo es indispensable. Es indispensable, hermanos. En los tiempos de Malaquías, el pueblo de Israel había apartado su corazón de Dios. Ya no daban diezmos ni ofrendas. Y Dios dijo que eso era robar lo que le pertenecía a Él. Ellos no entregaban a Dios lo que era de Él. Y Dios lo llamó robo. Eso es robar a Dios. Abramos en Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, por el final del Antiguo Testamento, desde el versículo 8 hasta el 10. Malaquías 3, versículos 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto es lo que experimentamos cuando vivimos la vida del diezmo. Nuestro Dios llama robo al no reconocer lo que es suyo y no entregárselo. Porque si no damos a Dios lo que le pertenece, estamos apropiándonos de lo que es de Él. Nosotros somos pueblo de Dios. Y Dios llama ladrones a aquellos que siendo suyos no entregan los diezmos y las ofrendas. Hoy en día decimos ofrenda o colecta, pero el principio es el mismo. El que no lo entrega está robando a Dios. Todo es de Dios. Por eso el diezmo es la señal de gratitud y de temor reverente hacia Él. El Señor nos lo ha dado todo. El universo y la creación entera, todo lo que tenemos, nos lo ha dado el Señor. Y aunque en realidad Dios no necesita estas cosas, pero nosotros sí las necesitamos. Dios creó los cielos y la tierra y dice, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Quiere decir que Dios hizo todo para que nosotros pudiéramos habitar en la tierra. Es un regalo de su gracia. Hechos 17:25 también dice que Dios es quien nos da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios nos lo da todo. Nos da todo lo que necesitamos para vivir en este mundo. Y no solo eso, sino que también se dio a sí mismo. Si una persona entrega todas sus riquezas, eso ya sería mucho. Pero si entregara su vida, eso es realmente dar todo.
Dar la vida es entregarlo absolutamente todo, ¿verdad? Y eso es lo que Dios hizo conmigo. Él mismo se entregó por mí. Es Dios mismo quien se entregó para salvarme, para darme la vida eterna. Él me dio todo. ¿Quién es Jesucristo? Él es Dios. Para salvarme y para darme la vida eterna y para que viva con Él por siempre en el cielo, Él me dio todo. La vida, el aliento y toda la creación. Y además entregó su propia vida. Todo lo dio para guiarnos a la salvación y para llevarnos a su presencia. Por eso, cuando entendemos esta verdad y realmente recibimos la salvación, Dios nos dice, tú eres mío, eres mi propiedad. Dios afirma diciendo que tú eres mi pueblo, eres mi hijo, ustedes son míos. Y Dios nos ha sellado. Así como el dueño marca con un sello a su ganado, así está escrito en Efesios 1:13, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello significa que eres mío, Dios nos selló. Y junto con nosotros, todo lo que poseemos también le pertenece a Él. Porque en realidad, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras riquezas también, todo lo que tenemos, son de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios, pero Él nos lo ha confiado, encomendado, para que los administremos. En otras palabras, somos mayordomos. La Biblia habla de la fe del mayordomo, ¿verdad? Entonces, ya nada es mío, todo es de Dios. El mayordomo, cuando el dueño le pide algo, simplemente lo entrega. Porque sabe que no es suyo. El administrador solo maneja lo que pertenece al dueño. Y si el dueño dice, lo necesito, él lo entrega. ¿Verdad? Jesús, antes de entrar en Jerusalén, envió a 2 de sus discípulos y les dijo, en Mateo 21, versículos 2 y 3, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita. Y luego los dejará ir. Todo esto es del Señor. El Señor los necesita. Cuando los discípulos fueron, hallaron la asna y su pollino, y al desatarlos, alguien de verdad les preguntó, ¿qué hacen? ¿Por qué los sueltan? Entonces, ellos respondieron con una sola frase, el Señor lo necesita, el Señor lo usará. ¿Así? Entonces los dejaron ir. Es porque todo es del Señor. Así también nuestro padre de la fe Abraham entregó no solo los diezmos, sino incluso a su hijo Isaac, porque sabía que todo era de Dios. Y cuando Dios se lo pidió, lo ofreció. Pero antes de eso, él creyó en la promesa de que a través de Isaac su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. En Hebreos 11, 18 y 19 dice que Abraham sacrificó a Isaac pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿No es así? Nuestro antepasado de la fe, Abraham. Y para nosotros es igual. Cuando el Señor lo pide, debemos entregarlos de inmediato. Porque somos personas con un corazón conforme al corazón del Señor. ¿Por qué usó Dios a David? Dice, he hallado a David, varón conforme a mi corazón.
Nuestra fe crece en la medida en que nuestro corazón se une al corazón del Señor. Tal vez suene un poco abstracto, así que les leeré algo que encontré en internet. No se engañe pensando que porque dio unas cuantas monedas ya hizo algo grande para Dios. Lo que Dios quiere no es ese dinero. Les contaré también una historia de mi hijita, que no es muy agraciada. Le compré una bolsa de galletas y cuando la tiene en la mano, ¡qué actitud tan orgullosa muestra! Yo, su padre, a veces extiendo mi mano y le pido, «Oye, ¿me das una galletita?» ¿Sí? Entonces, esa pequeña niña, con el paquetito de galletas, empieza a pensar, ¿se la doy o no se la doy? Se nota la lucha en su cara. Y después de mucho pensarlo, mete la mano en la bolsa, saca con esfuerzo una sola galleta y me la pone en la boca. En ese momento yo me emociono tanto por ese gesto que la beso, le acaricio la cara y le agradezco 100 veces. ¡Ay, muchas gracias! ¡Gracias! Al lado, su mamá y su abuelita también aplauden. Entonces la niña sonríe con aire triunfante, como si hubiera hecho algo grandioso. La mamá y la abuela, para que les también dé una galleta, tienen que rogarle con gracia. Ahora, imagínense, ¿qué pensará ella? Ah, mis papás dependen de mí, yo los estoy alimentando. Pobrecitos, qué hambre tendrán que hasta me suplican a mí una galleta. Si no fuera por mi sacrificio, esta familia se vendría abajo. Hoy ya me sacrifiqué bastante. Les di hasta 3 galletas a mi abuela, a mi papá y a mi mamá. ¿Qué pensaría usted de una actitud así? Sería tan absurda y ridícula que uno le daría un cocacho. Porque lo que papá y mamá quieren no es esa galleta pequeña. La razón por la que se emocionan tanto y se alegran no es porque comieron una galleta. Entonces, ¿qué es lo que los conmovió? Ese corazón de la hija que entrega una parte de lo que más aprecia, de lo que tiene aferrado en su manito y lo comparte con sus padres. Ese corazón es lo que vale. Así también, antes de cualquier cosa, Dios dice, este es un hombre conforme a mi corazón. Lo que Él quiere es nuestro corazón. Por eso en Proverbios 23:26 dice, dame, hijo, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dios nos pide nuestro corazón. En Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Para Dios, los bienes materiales son algo muy pequeño, pero las personas en este mundo consideran el dinero y las riquezas como lo más grande. Sin embargo, para nosotros los salvos, lo más grande es nuestro Señor, ¿verdad? Él es Dios. Y el Señor ya nos lo dio todo, incluso a sí mismo. E incluso nos dio el cielo y ahora estamos en Él. Hoy mismo ya estamos en Cristo y estando en Él simplemente nos mudaremos al cielo. Por eso, en Lucas 17:21 dice, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Esto quiere decir que aquí mismo, estando en Cristo, ya estamos en el reino de Dios. Y en el cielo, todo gira en torno al Señor. Ahí le alabaremos,
le daremos gracias y disfrutaremos de la vida eterna y la plenitud. Pero esa vida no solo comienza allá, sino también aquí. Mientras vivimos con el mismo corazón del Señor, ya lo experimentamos. La única diferencia es el lugar. Pero la iglesia aquí mismo es el cielo en la tierra. Como estamos en Cristo, estamos ya en el cielo. Y el Señor también está en nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Hermanos, ¿qué daban realmente los israelíes? Primero daban el diezmo. Como ellos eran agricultores, no vivían de un sueldo mensual como nosotros ahora. Entonces, una vez al año o cada vez que cosechaban frutos, trigo o cebada o cualquier otro grano, siempre apartaban la 10ª parte. Esa era la manera de dar el diezmo para ellos. Lo hacían como señal de que todo era bendición y gracia de Dios, y como reconocimiento de que todo pertenecía al Señor. Ese diezmo se usaba para sostener a la tribu de Leví. Porque ¿qué trabajo tenía la tribu de Leví? Ellos servían a Dios, cuidaban el templo, ofrecían sacrificios y eran los que conectaban al pueblo con Dios en el culto. Además, los levitas enseñaban la palabra de Dios al pueblo. Entonces, el diezmo servía para el sustento de los levitas, para el servicio en el templo y también para mantener el templo. Así, cada 3 años el diezmo también se usaba para ayudar a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros y a los más débiles de la sociedad. Además, los israelíes pagaban el impuesto de templo, lo que se llamaba el tributo del templo. Y este era medio ciclo. Incluso Jesús pagó el impuesto de templo. Él mismo habló de eso, ¿no? Vamos a ver. Mateo 17, versículos 24 al 27. Mateo, capítulo 17, versículos 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús les dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Jesús también pagó el impuesto del templo. Así que el pueblo de Israel entregaba el diezmo y además este impuesto del templo. Fue explicado en Éxodo 30:16, lo darás para hacer expiación por vuestras almas. Esto se llamaba dinero de las expiaciones. Era el impuesto del templo. Cada persona debía dar medio ciclo. No importaba si era rico o pobre, todos debían dar exactamente lo mismo medio ciclo. Después, ya en la época de la monarquía, los reyes cobraban mucho más impuestos para sostener el palacio y el gobierno y también para mantener relaciones con reinos vecinos. Los tipos de impuestos incluían tributos sobre productos agrícolas y ganaderos, impuestos sobre el trabajo, construcción obligatoria para el templo, el palacio y las murallas sobre la tierra y además los tributos que se pagaban a otras naciones. Así era, hermanos.
Israel entregaba sus diezmos y también pagaba estos impuestos. Ahora, en segundo lugar, ¿qué es la colecta? La colecta es una expresión de gratitud por la gracia de Dios y del amor al prójimo. Dicho en palabras sencillas, es cumplir el mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo, como dice la ley. Por eso, las ofrendas, estas colectas, eran usadas para las cosas de Dios y también para ayudar a los necesitados. Se usaban para el templo o para la sinagoga y también para sostener a los pobres. Cuando Jesús estaba en el templo, allí también había arcas de ofrendas, lo que se llamaba la colecta. Y Jesús observaba cómo las personas daban sus ofrendas en esas arcas. Veamos Marcos 12, San Marcos 12, versículos 41 al 44. 41 al 44. Marcos 12, 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, 1 cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esta es la fe de la viuda. Su confianza es la fe. Ella entregó todo su sustento. Y uno podría pensar, ¿cómo iba a cenar esa noche? Tendría que pasar hambre. Pero eso es precisamente la fe. La fe es creer que si doy al Señor, Él suplirá todo lo que me falta. Seguramente, esta viuda había experimentado muchas veces la provisión de Dios. Y aun cuando regresó a su casa, Dios proveyó lo necesario para ella y sus hijos. Especialmente porque Jesús mismo vio lo que hizo. El Señor no podía dejarla sin cuidado. Eso es la fe. Dar ofrendas con amor a Dios y amor al prójimo. Quizás hay otros aún más necesitados que yo. Así en su corazón estaba el deseo de ayudar y así dio sus 2 blancas. 2 blancas eran iguales que 2 leptones. Y el leptón era una moneda de cobre, una moneda judía y griega. Equivalía a un 128avo de un denario. Y el cuadrante era una moneda romana que equivalía a un 64avo de un denario. Esto se usaba en todo el Imperio Romano. Entonces, ¿a cuánto valdría estos 2 leptones, 2 blancas hoy? Si un denario era el salario de un día, y supongamos que un trabajador gana 60,000 wones al día, entonces un 64avo equivale a unos 1,000 wones, que son unos 70 céntimos en dólares. Y si gana 120,000 wones serían unos 2,000 wones, que son menos de $1.50. Es decir, 2 blancas, un cuadrante equivalen más o menos de 70 céntimos a menos de $1.50. De verdad, eso era todo lo que tenía. Y con eso dio su ofrenda y Dios la elogió. Ciertamente el Señor mira el corazón. Además, Él conoce
la situación de cada persona. Dios elogió a esta viuda. Los ricos dieron mucho y está bien. Es cierto que hicieron bien, pero Jesús dijo que la viuda que dio estas 2 blancas dio más que todos. Es porque lo dio todo con un corazón sincero. Así también, cuando nosotros ofrendamos, Dios recibe nuestro corazón. Lo que nace en el corazón, ese sentir que viene del Señor, eso es lo que presentamos en nuestras ofrendas. En la iglesia primitiva, las ofrendas se usaban para ayudar a los hermanos necesitados, para el templo y la sinagoga, y también para sostener los viajes misioneros. Los apóstoles salían a predicar y la iglesia enviaba ofrendas para los gastos de misión. De manera especial, las iglesias de Macedonia, como la de Filipos, Tesalónica y Berea, enviaban generosamente para la obra misionera. Y eso es lo que vimos hace un momento en 2 Corintios capítulo 8. Regresemos otra vez a 2 Corintios 8, desde el versículo 1 hasta el 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. En la región de Macedonia había varias iglesias que en grande prueba de tribulación realmente padecieron muchas pruebas y eran perseguidos y expulsados por causa del Evangelio. Aún así, dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Tenían un gozo abundante. ¿Qué gozo era ese? El gozo de la salvación era tan grande que sobrepasaba su situación de extrema pobreza. ¿Y qué significa extrema pobreza? Profunda pobreza. Es cuando uno se preocupa por el alimento diario, por no tener que comer mañana. Era ese nivel de necesidad, pero dice que abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Las ofrendas para apoyar a los santos se llamaban colectas, ahora serían como donaciones. En ese tiempo muchos eran pobres, por eso se llamaba colecta, servicio, donación. Hoy ya no usamos tanto esta palabra, sino en conjunto lo llamamos ofrenda. Todo está incluido en ofrenda. Entonces, ¿qué es la ofrenda? El diccionario dice que es el dinero que se entrega como expresión de gratitud por la gracia recibida de Dios y como manifestación de fe. ¿Qué es la ofrenda? El dinero que se entrega para expresar el agradecimiento por la gracia que recibió de Dios y para manifestar su fe. En primer lugar, la ofrenda se hace por obediencia, porque dar a Dios lo que es suyo es obedecer. Por eso, en 1 Samuel 15:22 dice que el obedecer es mejor que los sacrificios. Todo es del Señor, por eso la actitud correcta es si el Señor lo pide, estoy dispuesto a entregarlo todo. Ese es el corazón que debemos tener al ofrendar. Ahora regresemos al pasaje que leímos antes en 1 Crónicas 29, desde el versículo 11 hasta el 17. 1 Crónicas 29, del versículo 11 al 17. 11 al 17. Leamos juntos. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. 14. Porque ¿quién soy yo
¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Es verdad. Ahora, leamos juntos también versículos 16 y 17. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Así es. Primero entregamos nuestro corazón al Señor, ¿verdad? Con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Primero, el corazón para el Señor. La Biblia dice en muchos lugares, como en 1 Corintios 6, 19 al 20, no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. Cuando uno compra algo, la propiedad cambia de dueño. Así también, ahora, nuestra propiedad ha pasado a ser del Señor. Y en Hechos 20:28 dice, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Los hermanos, esta iglesia han sido comprados con la sangre de Dios. Por eso esta iglesia es del Señor. En la cruz, cuando el Señor derramó su sangre, y cuando Él pagó el precio, en ese momento yo pasé a ser suyo. ¿Verdad? Yo soy del Señor. Como alguien dijo, yo no soy de mi mamá ni de mi papá. Y mucho menos soy mío. Entonces, ¿de quién soy? Soy de Dios. Tanto en lo físico como en lo espiritual, yo soy de Dios. Mi vida y mis bienes le pertenecen. Yo solo administro lo que Él me ha confiado. Solo soy un mayordomo, no el dueño. El mayordomo es un administrador. Por eso la Biblia nos llama siervos. Romanos 1:1 dice Pablo, siervo de Jesucristo. Eso significa que hay un dueño y ese dueño es el Señor. El dueño es Jesús. Pero cuando pienso que algo es mío, ahí surge la codicia. Entonces me vuelvo perezoso o mezquino para responder a la gracia del Señor. Por eso la base de la vida de ofrenda es reconocer que todo lo que tengo es del Señor. Romanos 14:8 dice, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Sí, hermanos, somos del Señor. Yo soy del Señor. Y en Romanos 1:6 también dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Ustedes también son de Cristo. La propiedad, el derecho de posesión le pertenece a Jesucristo. Por eso, esta iglesia es del Señor. Y cada cristiano también es del Señor. La ofrenda no es dar algo mío al Señor, sino que es devolver agradecidos a Él lo que ya era suyo, lo que Él me encargó. La ofrenda es solo una expresión de gratitud con lo que Dios mismo me ha dado. Si pensamos así, tendremos claro qué es la ofrenda. Dios ya nos dio todo lo que necesitamos. Por tanto, cuando el Señor dice en Lucas 19:34, el Señor lo necesita, simplemente lo entregamos porque es de Él. Los que hemos recibido la salvación entendemos esto. Por eso el diezmo es lo básico. Todos los salvos lo practican, porque están agradecidos por la salvación, por la gracia y el amor de Dios. El diezmo es lo mínimo, lo básico.
Y además del diezmo está la ofrenda. Y también está la ofrenda misionera. Si no hubiera ofrendas misioneras, no se habrían podido construir tantas iglesias en nuestro país ni en todo el mundo. La obra misionera se sostiene con esas ofrendas. Además, el Señor también nos enseña a instruir a los niños desde pequeños en la fe. Por eso, en Deuteronomio 6:7 está escrito: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Siempre debemos enseñar a los niños. Ahora en la escuela dominical se está educando bien a los niños. Y por eso también existen ofrendas de apoyo para la escuela dominical para sostener su enseñanza. Y también, hermanos, estos edificios no se levantaron solos, ¿no? Fueron posibles porque los hermanos entregaron ofrendas de construcción. Entregaron todo porque en sí todo es del Señor. Esa es la ofrenda de construcción. Y en nuestra iglesia de Seúl, que algunos llaman la iglesia madre, cuando hay iglesias hermanas con dificultades, hacemos ofrendas especiales. Por ejemplo, cuando la iglesia de Yeongdeungpo se dividió para levantar una iglesia más, hicimos una ofrenda especial. El principio es: si el Señor lo necesita, lo entregamos. Y además, en todo el mundo, ahora se necesitan lugares de reunión y sitios para realizar seminarios de la Biblia. En tiempos de los apóstoles no existían templos como ahora, pero hoy el mundo ha cambiado y es necesario tenerlos. También tenemos las ofrendas para las misiones mundiales. Hermanos, saben bien que ahora estamos trabajando en 82 países. Según el último recuento, hay 1,150 iglesias que están unidas con nosotros para predicar el Evangelio. Cada año se envían fondos de apoyo considerables. No es algo de 1 o 2 años, sino un esfuerzo continuo hasta hoy. De verdad, se sorprenderían si supieran la cantidad que enviamos año tras año. Realmente estamos cargando con todo ello. En particular, nuestra iglesia de Seúl tiene la responsabilidad especial de apoyar a África e India. Aunque nuestra iglesia de Seúl no enviamos directamente a misioneros a África e India, sí hacemos mucho apoyo económico. En el caso de África, el Evangelio ha llegado ya a 38 países con unas 536 iglesias. Y más de 25,000 personas han recibido la salvación. Ese número es solo contando los que asisten los domingos. Imaginen, hermanos, ver a 25,000 personas reunidas en un estadio. Es impresionante. Todo esto se ha logrado gracias a las ofrendas misioneras de los hermanos de la iglesia de Seúl, que han provisto equipos y recursos como laptops, proyectores y mucho más. Con esos recursos, al mostrar la palabra y los mensajes en pantallas, la gente en África presta más atención y muchos se salvan. Nuestra iglesia tiene una metodología diferente de predicar que otras iglesias, ¿no? Proyectamos pasajes, videos y pruebas, evidencias. En África se maravillan al ver esas cosas. Por esa razón creo que también se concentran mejor y reciben más la salvación. Hermanos, así tenemos varios tipos de ofrendas. Y también al venir el domingo, recordemos lo que dice Éxodo 23:15. Dice: la fiesta de los panes sin levadura guardarás.
El pan sin levadura está ligado a la Pascua. La Pascua representa la salvación y el pan sin levadura simboliza la vida cristiana después de ser salvos. Y el Señor dijo que guardaran la fiesta de los panes sin levadura y que cuando vengan al templo, dijo, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Así dice en Éxodo 23:15. Por eso, en el culto dominical, es necesario siempre traer nuestra ofrenda, aunque sea pequeña, como la viuda que dio sus 2 blancas en Lucas 21, versículo 2. Porque la ofrenda dominical es un acto de obediencia y de entrega total al Señor. En segundo lugar, la ofrenda, la colecta, es también una obra que nace de la fe que confía y entrega todas las preocupaciones al Señor. Es un acto de fe. La pregunta es, ¿tenemos esa fe de verdad o no? Porque cuando alguien tiene fe real, esa fe se manifiesta en acciones, y una de esas acciones es entregar todo al Señor y confiar en Él. En 3 de Juan 1, versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios se hace cargo de la vida de los que han recibido la salvación. El Salmo 147:9 también dice, Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Si Dios alimenta hasta las crías de los cuervos, ¿cómo no se ocupará de nosotros? Por eso no debemos preocuparnos. Cuando ofrendamos, no lo hacemos desde la ansiedad, sino como expresión de fe, confiando en que Dios cuida de todo. La ofrenda es la manifestación visible de esa confianza. Busquemos Santiago 2, versículos 17 y 18. Santiago 2, 17 y 18. Leamos juntos. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos, de la misma manera, cuando damos ofrendas, no es solo un acto externo, es participar en la obra del Evangelio. Jesús mismo dijo en Lucas 16:9, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Piensen en esto, por las ofrendas misioneras que damos, como las ofrendas para África, hubo un hermano o una hermana en aquel continente que recibió la salvación. Ahora no sabemos quiénes son, pero cuando estemos delante del Señor todo será revelado. Entonces veremos que nuestras ofrendas participaron en su salvación. Así que la ofrenda significa que estamos tomando parte en la predicación del Evangelio. No solo es eso, dar ofrenda también es el camino para experimentar que el Señor siempre provee lo que nos falta. Abramos Filipenses 4. Filipenses capítulo 4. Versículos 18 y 19. Filipenses 4, versículos 18 y 19. Leamos juntos. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así es. Hermanos, una persona testificaba
diciendo que cada vez que daba una ofrenda, Dios le volvía a suplir en la misma medida, e incluso más. Y así lo experimentaba. La ofrenda de verdad es el camino para experimentar que el Señor es quien nos provee. Nuestro Señor está vivo, ¿no? En Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Esa promesa se cumple entre nosotros. Cuando damos lo material para la obra de Dios, Él promete recompensarlo aún en esta vida y también en la venidera, en el cielo. El Señor ha prometido pagar a cada uno conforme a sus obras. Eclesiastés 11:1 dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. El agua representa la obra de Dios, así que el Señor nos dice, entrega tu pan en la obra de Dios, y después de muchos días lo volverás a encontrar. Dios nunca se olvidará de nuestra entrega, siempre recompensará, ¿verdad? Por eso cuando miramos el diezmo, la ofrenda y las colectas desde el corazón de Dios, cuando lleguemos a tener el corazón unido al de Dios, podemos entender por qué tenemos que ofrendar y así podremos dar todo sin reservas. Pero si actuamos como esa niña que teniendo galletas de su padre piensa, pero esto es mío. En realidad era de su padre, de su madre. Si ella les invitara un poco, luego si quiere más o necesita más, sus padres le volverían a comprar otra. ¿No es así? ¿Verdad? Pero si dice, pero ya me lo diste, no, es mío. Y solo da una migaja pequeña, creyendo haber hecho algo enorme. Así. Pero eso no sería correcto. Hay que reflexionar si acaso estamos haciendo así o no. Oremos juntos. Nuestro Dios Padre viviente, te damos las infinitas gracias. Señor, tú lo eres todo. Tú nos has dado todo por nosotros, hasta tu propia vida. Por eso yo y también todas mis posesiones pertenecen a ti. Queremos que sean usados según tu voluntad cuando quiera que lo requieras. Danos ese corazón. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.